Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Y buenos días a Isidora Alarcón que dijo buenos días. Em, Vamos a seguir ya casi con la última parte de la materia, que nos corresponde empezar a ver qué es lo que es cómo se comporta la contaminación ambiental, porque el comportamiento tiene que ver con las fuentes, tiene que ver con cómo se emite, tiene que ver eh, con reacciones químicas en la atmósfera, tiene que ver con el viento, la lluvia, etc. Entonces es un poco más complicado saber cómo se comporta la contaminación ambiental. Les voy a compartir pantalla para que veamos lo que hay que ver hoy día. Ya, ahí entonces, ¿cómo se comporta la contaminación ambiental? A propósito, cuando hablo de contaminación ambiental, estoy hablando en general de los contaminantes que están normados, que son el MP10, el 2,5, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, ese ya lo dije, el dióxido de azufre, el ozono y, ¿cuál me falta? Esos creo que son. Bien, entonces, estos, estos contaminantes se comportan parecidos, no necesariamente se comportan igual, pero se comportan más o menos parecidos porque tienen mucho que ver con la meteorología. ¿Y qué es lo que ocurre? Es que hay grandes variaciones durante el día y durante el año, y hay variaciones de un lado hacia otro. En unas pocas cuadras puede haber una diferencia de 200, 500, 300 microgramos por metro cúbico. En unas pocas horas puede haber una diferencia también de 300, 400 microgramos por metro cúbico en la contaminación ambiental. Y el conocer cómo se comporta la contaminación ambiental nos sirve mucho porque nos va a dar información sobre las fuentes, ya les dije, la dependencia con el clima y la topografía, y nos va a permitir programar actividades de manera de evitar los eventos de alta contaminación. Lo primero que eh, se hace con la contaminación para poder entenderla es graficar las series de tiempo. La serie de tiempo se le llama a un gráfico, como el que está aquí en la pantalla, en que uno eh, dibuja la concentración en función del tiempo. Lo que hay aquí, por ejemplo, es la concentración del material particulado MP2,5 en la estación Parque O'Higgins de Santiago. Les pongo este ejemplo porque es más o menos representativo de lo que ocurre en casi todas partes. La contaminación siempre va a tener variaciones parecidas a lo que se ven aquí. O sea, hay momentos en que sube a 30, 50 microgramos, después baja a 5, 10 microgramos, después vuelve a subir, etc. Ahora, estos son varios días, son desde el 26 de agosto hasta el 11 de septiembre. Por lo tanto, muestra que a lo largo de los días las cosas son más o menos similares. Hay veces en que aumenta como promedio general, por ejemplo, si se fijan aquí al medio hay un promedio general que es más alto, y aquí hacia la izquierda hay un promedio general que es más bajo, ¿ya? Eso tiene que ver con la meteorología principalmente. Entonces, las series de tiempo es lo que se llama aquí. Ahora, las series de tiempo no muestran demasiado lo que ocurre porque es difícil ver qué pasa. El, Esta otra serie de tiempo que está acá es de otro contaminante. El que mostramos acá arriba era MP2,5, y este contaminante es ozono. El ozono es un gas, el MP2,5 es material particulado. Si se fijan, de nuevo,
lo que es la misma fecha a propósito, entre el 26 de agosto y 11 de septiembre. El, el ozono tiene también variaciones grandes durante el día y la noche, en este caso durante el día y la noche. Sube, por ejemplo, aquí, este de aquí, sube a 30 durante el día y acá baja a 0 durante la noche. Si uno se fija un poco más en detalle en el gráfico, cuando el ozono está bajo, son horas de la noche. Por ejemplo, aquí, 27 de agosto a las 0 horas, la contaminación es lo que mide de ozono, es 0. Y se mantiene en 0 durante un rato, después empieza a subir, no se alcanza a ver bien la hora, pero empieza a subir, qué sé yo, tipo 6, 7 de la mañana, una cosa así, se mantiene alto durante el día y después vuelve a bajar a la noche siguiente. ¿Ya? De nuevo, esto les muestra las grandes variaciones que hay en la contaminación ambiental durante el día. ¿Por qué hay tan grandes variaciones? Por un lado, por las fuentes, pero las fuentes no son las principales responsables de la concentración, sino que más bien la meteorología. O sea, el viento, cuando hay mucho viento, en general el viento, el efecto que tiene es que limpia el sector. Cuando llega aire, el aire lo que hace es llevarse la contaminación y la dispersa. Y por lo tanto, generalmente cuando hay viento, bajan las concentraciones. Veamos un poquitito la velocidad del viento. Fíjense acá, la velocidad del viento también tiene variaciones grandes durante el día. Hay saltos, subidas y bajadas que son también bastante constantes. Son repetitivas. En el caso del viento, hay una característica bien especial y es que el viento es alto durante la tarde y baja durante la noche y la mañana. Y eso ocurre todos los días. Por ejemplo, veamos, no sé, por aquí el 30 de agosto, el 30 de agosto a las 0 horas, si se fijan, este es bien bajito. ¿Cuánto hay? 0,1, 0, algo así, ¿cierto? Después, el viento empieza a aumentar a mediodía más o menos, sube hasta un máximo y después vuelve a bajar hasta que es casi 0 de nuevo en la noche. Al día, al día siguiente empieza a aumentar tipo mediodía, sube hasta un máximo y después vuelve a bajar, y así sucesivamente. Entonces el viento es bastante periódico y uno tiene este tipo de variación todos los días. ¿Qué significa esto en términos de contaminación? Significa que como el viento es alto todos los días durante la tarde, eso va a significar que el material particulado va a ser bajo todos los días durante la tarde, porque cuando aumenta el viento disminuye el material particulado. Como les dije hace un rato, la mayoría de los contaminantes se comportan parecido, pero hay algunos que esos son distintos. En el caso del ozono, el ozono es distinto. Ahora, este comportamiento es difícil verlo cuando uno tiene las series de tiempos, porque uno muestra muchos días y todos los días son distintos. Si se fijan, a pesar de que hay periodicidad, los días son todos distintos. En el caso de la velocidad del viento, hay días que la velocidad es más alta, hay días que la velocidad es más baja. Este día, por ejemplo, la velocidad casi no aumentó durante todo el día, salvo aquí un poquitito, y así. Entonces, a partir de las series de tiempo, uno no puede ver cuál es el comportamiento típico, ni puede tener una idea más o menos precisa de lo que está pasando. Entonces, lo que se hace es generar otro tipo de gráfico que sí es más ilustrativo, que es el promedio horario.
el promedio horario se hace a partir de estos gráficos que están acá. Ahora, los promedios horarios muestran mucho mejor qué es lo que está ocurriendo en un día típico. No es lo que ocurre cada día, sino que es un promedio y por lo tanto nos muestra cuál es el comportamiento general de la contaminación durante un día. Entonces, ¿cómo son los promedios horarios? Para un periodo completo. Los promedios horarios se calculan tomando un periodo más o menos largo, que no puede ser 3 semanas, un mes, 2 meses, a veces puede ser un año. Entonces, hay que tomar un periodo más o menos largo y a ese periodo tomar el promedio de cada hora del día en forma separada. Entonces, para el periodo completo, yo tomo, por ejemplo, a la 1 de la mañana, tomo el promedio de todos los datos que tengo a la 1 de la mañana. Y eso me da un dato. Después tomo el promedio a las 2 de la mañana de todos los días del periodo que estoy considerando. Y eso me da el dato a las 2 de la tarde. Gracias a eso uno obtiene este gráfico que está acá, que es el gráfico horario del viento, y que me muestra una sola curva, que es, podríamos decir, la curva típica de viento para Parque O'Higgins en este caso. Y esta es la curva típica de viento entre el 26 de agosto y 11 de septiembre, si no me equivoco, eran los datos. ¿Ya? Ahora, fíjense que aquí sí es más fácil ver qué es lo que está ocurriendo. Entre la 1 de la mañana y las 8 aproximadamente, el viento es más o menos, es bien bajo, bastante bajo, 0, qué sé yo, 0,3, 0,4 metros por segundo. ¿Qué significa esto? Significa que casi todos los días del mes el viento durante la mañana va a ser bajo. Durante todos los días del periodo, perdón. Después a las 8 de la mañana empieza a aumentar un poquitito el viento y sigue aumentando hasta más o menos las 12, 1 de la tarde. Y a esa hora el viento sí empieza a aumentar hasta un máximo, este máximo es a las 5 de la tarde. ¿Ya? Y después de nuevo empieza a disminuir. Entonces, este perfil es el perfil de Parque O'Higgins para el periodo que consideramos, que en este caso específico era entre el 26 de agosto y el 11 de septiembre. Si se hacen perfiles para otros meses, otros periodos, en el Parque O'Higgins, se van a encontrar gráficos parecidos. Si lo hacemos en verano, probablemente esta curva sea un poco más ancha y sea más alta. En verano, las velocidades máximas de viento son más altas que en invierno. Y puede que el viento empiece a haber viento un poco antes y el viento termine un poco más tarde. Pero esto ya nos da una tremenda información respecto a cómo se comporta el viento en Santiago. Entonces, si se fijan, el máximo siempre es en la tarde, entre 4 y 6, 7 de la tarde. ¿De dónde viene este viento? Esto no lo tengo acá en realidad, sí, pero se los puedo mostrar luego. ¿De dónde viene este viento? En el caso de Chile, el viento siempre viene desde la costa. Por supuesto, está ponderado por los cerros y la topografía que le cambia un poco la dirección al viento, pero en general este viento es un viento que viene desde la costa. Un poquitito más adelante les voy a explicar esa parte de qué es lo que ocurre con el viento. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que durante la tarde este viento nos va a limpiar un poco la ciudad y a esta hora es cuando vamos a tener concentraciones bajas de material particulado por lo menos.
Entonces, este tipo de horario, de este tipo de promedio, se puede hacer para todos los contaminantes. Para el viento es importante hacerlo porque nos da una idea del comportamiento del viento, que a su vez tiene que ver con el comportamiento de la mayoría de los contaminantes. Entonces, este tipo de perfil se puede hacer para los demás contaminantes. Por ejemplo, acá tenemos lo que ocurre con el MP2,5 en Parque O'Higgins, en Santiago. El periodo es el mismo que estamos considerando anteriormente, entre el 29 de agosto y bueno, en este caso 29 de agosto y 29 de noviembre. Perdón, me equivoqué aquí. Ahí está. Entre 29 de agosto y 29 de septiembre. Este perfil hay que analizarlo con un poquitito más de cuidado. Primero, si se fijan, lo más bajo, la concentración más baja, que es del orden de promedio 12, 14 microgramos por metro cúbico, la concentración más baja ocurre a estas horas del día, o sea, entre las 4 y las 7, 8 de la noche. ¿Ya? ¿Por qué ocurren estas concentraciones tan bajas? Porque a esa hora es cuando el viento es más intenso en Santiago. Y como el viento viene del mar, ese es un viento, es un aire más o menos limpio, y ese trae, por lo tanto, se lleva la contaminación de Santiago y trae aire limpio desde el mar. Por eso tenemos estas concentraciones más o menos bajas. Después, este perfil, como les digo, es típico también de las ciudades. ¿Qué ocurre aquí en la mañana? Entre las 8 y las 10 de la mañana más o menos. Si se fijan, el máximo es a esa hora, entre las 8 y las 10. En este caso el máximo es a las 8. Pero ¿qué es lo que ocurre a esa hora de la mañana? Primero que nada, a esa hora es cuando empiezan las actividades. Por lo tanto, empiezan los buses, los vehículos, empiezan a funcionar las fábricas, qué sé yo. Y esas actividades de la ciudad generan contaminación, y esa contaminación es la que estamos viendo a esta hora de la mañana. Por otro lado, a esa misma hora el viento es muy bajo, hay poco viento. Fíjense, a las 8 de la mañana, ¿qué tenemos a las 8 de la mañana en el viento? El viento es muy bajo. Si el viento es bajo cuando se están emitiendo contaminantes, entonces lo que ocurre es que los contaminantes empiezan a acumularse en un lugar. Los contaminantes no se mueven mucho porque no hay viento, ¿ya? Y por lo tanto empieza a subir la concentración. Y esa es una característica muy típica de las ciudades, y es que cuando las fuentes emiten y no hay viento, entonces ocurre un aumento de la concentración. El ejemplo que yo siempre doy es Santiago comparado con Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad mucho más grande que Santiago, tiene tiene mucho más vehículos, mucho más fuentes contaminantes, pero Buenos Aires es una ciudad bastante más limpia que Santiago. ¿Por qué esa diferencia? Porque Buenos Aires tiene mucho más viento que lo que tenemos nosotros acá en Santiago. Fíjense de nuevo, el viento en Santiago solamente ocurre un rato durante la tarde, entre las 10 de la noche y las 10 de la mañana más o menos, casi no hay viento en la ciudad. Por lo tanto, durante todo ese tiempo ocurre acumulación de contaminantes. Entonces, si no hay viento, los contaminantes se empiezan a acumular y empieza a subir la concentración. Fíjense que durante la noche, durante temprano, en las horas temprano en la mañana, entre las 1 y las 6 de la mañana, hay poca actividad en Santiago, no hay muchos vehículos, las fábricas, qué sé yo, restaurantes, etcétera, no están funcionando todavía, pero aún así la concentración es relativamente alta. ¿Por qué ocurre eso?
de nuevo porque el viento es muy poco y por lo tanto los contaminantes se mantienen y se quedan en su lugar. ¿Ya? En la noche, si vemos acá, finalmente aquí entre las 10 y las 12 de la noche, o las 9 y 12 de la noche, lo que sea, esa hora más o menos, de nuevo empieza a ocurrir un aumento de concentración. Durante la tarde teníamos una concentración más o menos baja, y en la noche esto empieza a subir. ¿Por qué empieza a subir? Principalmente porque el viento disminuye. Y al disminuir el viento, las fuentes que hay a esa hora de la noche empiezan a emiten y los contaminantes se quedan en su lugar y aumenta la concentración. ¿Ya? Fíjense que este periodo entre el 29 de agosto y 29 de septiembre, que es fines de invierno, ya no hace mucho frío en Santiago. En invierno, esta curva es parecida, salvo que en la noche tenemos que esta parte nocturna aumenta bastante. Entre las 9 de la noche, entre las 9 y las 12 de la noche, esto aumenta bastante. ¿Por qué aumenta mucho en invierno? Porque en invierno tenemos la calefacción y mucha de esa calefacción es a leña, y al ser calefacción a leña, entonces emite contaminantes que aumentan la concentración a esas horas de la noche. Entonces, este perfil que estamos viendo acá es un perfil muy típico del material particulado en la mayoría de las ciudades de Chile. ¿Cuáles son las cosas típicas entonces? Un aumento en las horas de la mañana, en la hora punta que se llama, una disminución durante la tarde, entre las 4 y las 6, 7 de la tarde, y después un aumento nuevamente en la noche debido a la disminución del viento y otras fuentes que ocurren. ¿Ya? Ahora, les dije hace un rato que eh, el viento en general limpia la ciudad. Esto es en general, pero no en todos los lugares. Hay algunos lugares en los cuales la contaminación es baja, y si el viento que llega es viento contaminado que viene de otras partes, entonces ahí va a ocurrir lo contrario. Cuando llegue el viento, ese viento va a traer contaminación y van a aumentar las concentraciones. Pero eso ocurre en los lugares donde la concentración es más o menos baja. En el caso de Santiago, eso ocurre en la estación Las Condes. La estación Las Condes tiene bajas concentraciones durante el día, y cuando llega el viento de la tarde, fíjense que el viento les dije que viene del mar, por lo tanto viene de oeste a este. Entonces el viento pasa por el centro de Santiago y se va hacia la cordillera. Por lo tanto, el viento pasa primero por Santiago y esa contaminación se la lleva hacia el sector de Las Condes. Entonces, en el caso específico de la estación Las Condes, la concentración aumenta cuando el viento viene, cuando llega el viento. Entonces, lo que les digo, este perfil que estamos viendo aquí es un perfil típico, pero no ocurre en todos los lugares. Entonces, veamos, bueno, este es el material particulado. Los gases algunos tienen comportamiento bastante parecido al MP2,5, pero hay un gas que tiene un comportamiento distinto. Y ese gas es el ozono. El gráfico que ven aquí es lo que ocurre con el ozono en la estación de Las Condes. Este es el perfil horario de ozono en Las Condes. A ver, si se acuerdan bien, el ozono es O3, 3 átomos de oxígeno que son contaminantes porque el ozono
es un bactericida y es un irritante bastante fuerte. Por eso el ozono es considerado contaminante. Ahora, ¿por qué? ¿Cuáles son las fuentes de ozono? El ozono no tiene fuentes directas. El ozono es un contaminante secundario. Secundario significa que el ozono se genera en la atmósfera. Se genera a partir de reacciones químicas en la atmósfera. Entonces, el ozono no es emitido por ninguna fuente en particular, sino que se genera a partir de reacciones entre el dióxido de nitrógeno y la radiación solar. Entonces, cuando hay radiación solar es cuando se genera ozono. Entonces, esta curva que ven acá, fíjense que la curva tiene un máximo como a las 2, 3 de la tarde, ¿cierto? A esa hora la radiación solar es más o menos alta. La radiación solar, por supuesto, es máxima a la 1, entre las 12 y la 1, dependiendo del uso horario en que estemos. Pero a esa hora empieza la radiación solar a subir y por lo tanto empiezan a ocurrir reacciones químicas que van generando ozono. Esas reacciones químicas ocurren solamente cuando hay sol. En la noche, fíjense que en la noche la concentración de ozono baja. En la noche ya no hay reacciones químicas, por lo tanto no se genera ozono. Pero la estación Las Condes tiene una característica bien especial. Como les dije recién, la estación Las Condes, a ver, les voy a mostrar un mapa. Les voy a mostrar un mapa porque así es un poco mejor verlo, ¿ya? Un poco más chico ahí. Ya. ¿Están viendo el mapa, cierto? No, no, profe, ¿No? Ah, pero aún se ve el otro. ah, se ve el... Ya, perfecto, no, disculpen. Ya, ahora sí lo vemos pantalla. Ya. Ahora creo que ven el mapa, ¿cierto? Sí, ahora sí. Ya, miren. Este es un mapa de Santiago. Aquí al lado derecho está la cordillera y hacia el lado izquierdo, bueno, la costa está hacia el lado izquierdo. Se chico el mapa, a ver. Ahí está la costa, ¿ya? Entonces, fíjense un poco lo que estábamos conversando recién. Yo les decía que el viento aumenta durante la tarde. El viento, en general, en casi todas las ciudades de Chile, el viento viene desde la costa, desde aquí, y entra hacia el interior, ¿ya? A veces va un poquitito más hacia el norte, a veces un poquitito más hacia el sur, pero en general es un viento que viene desde el este y va hacia el oeste. Entonces, si uno mira este mapa un poco más grande, el viento viene desde acá a la izquierda y se mueve hacia la derecha. Este punto verde que está acá es la estación Parque O'Higgins de Santiago. Esa es la estación en la cual estoy mostrándole la mayoría de los gráficos. Entonces, el viento viene desde aquí y entra a Santiago y al entrar ese viento limpia todo el sector. Pero el viento no se queda parado acá, sino que sigue hacia la derecha, ¿cierto? Por lo tanto, sigue hacia arriba. Aquí, qué raro que no está. Pero aquí falta un punto en este mapa, qué raro. Bueno, miren, se les perdió un punto en el mapa. Aquí, por acá donde tengo la manito esta, aquí está la estación Las Condes. Entonces, el viento entra desde acá, desde la izquierda, pasa por Santiago y se va hacia arriba, hacia la cordillera. Al irse hacia la cordillera, se lleva los contaminantes que hay en toda esta zona céntrica y los tira hacia arriba. Entonces,
¿qué ocurre con el material particulado? Ya vimos que el material particulado en esta zona más baja disminuye cuando entra el viento. ¿Por qué? Porque el viento está limpio. Pero cuando el viento llega a este sector de más arriba, el viento ya no está limpio. ¿Por qué? Porque se lleva la contaminación que hay en el centro de Santiago. Por lo tanto, la contaminación que hay aquí en el centro de Santiago se lo lleva hacia Las Condes. Y por supuesto hacia, en general, si ustedes más o menos, aquí no se ve demasiado bien en el mapa, pero en Santiago hay dos valles que son más o menos grandes, que es el Valle del Mapocho, que queda aquí por acá arriba, y el Valle del Maipo, que queda acá abajo. Entonces, el viento que entra se separa en dos, y una parte se va por el Valle del Mapocho, y otra parte se va por el Valle del Maipo. Por lo tanto, la contaminación entonces se va hacia el Mapocho o hacia el Maipo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el ozono? Como les digo, el ozono se forma a partir de dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno es emitido por los vehículos. Los vehículos están en todo Santiago, por lo tanto, en todo Santiago tenemos dióxido de nitrógeno. Ese dióxido de nitrógeno se descompone por efecto de la radiación solar y se convierte en ozono. Y ese ozono se lo lleva el viento y el viento se lo lleva hacia Las Condes. Y también se lo lleva hacia el sector de Puente Alto. ¿Por qué? Porque estos dos sectores son por donde se separa el viento y se va hacia el interior. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos es que en el sector de Las Condes y también en el sector de Puente Alto, o hacia el Cajón del Maipo, es donde tenemos concentraciones altas de ozono. ¿Por qué? Porque el viento se lleva los contaminantes que hay en el centro de Santiago. Durante el camino, esos contaminantes van reaccionando con la radiación solar y generan ozono. ¿Ya? A ver, veamos, volvamos entonces y están viendo ahora el gráfico, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Entonces, el ozono, como les digo, es máximo porque el viento se lleva los contaminantes. Esos contaminantes reaccionan en la atmósfera y generan ozono. Y el ozono es máximo entonces al llegar a los sectores más altos de la ciudad. Les muestro Las Condes porque no hay una estación. Sí, hay una estación en Puente Alto, pero esa está más baja, no muestra tanto el efecto. Ya. Entonces, el ozono se comporta un poco distinto debido a que es un contaminante secundario. Ahora, estas son las variaciones diarias. Ah, falta una cosa más. Fíjense lo que ocurre con el ozono. El ozono en la noche baja a cero o casi a cero. Los contaminantes, para que puedan disminuir su concentración, tiene que haber alguna reacción química, algún proceso físico que haga disminuir esa concentración. El material particulado disminuye por un proceso físico que es el decaimiento hacia la Tierra. Las partículas eventualmente caen a la Tierra y quedan pegadas y ahí va disminuyendo el material particulado. El ozono es un gas. Y lo que ocurre con el ozono en la noche es que como el ozono es muy reactivo, reacciona con el NO2 que hay en el aire. En el aire siempre hay NO2 porque siempre hay vehículos que están emitiendo NO2, dióxido de nitrógeno. Y el dióxido de nitrógeno es el que reacciona con el ozono y elimina el ozono. Por lo tanto, en la noche casi siempre uno tiene concentraciones muy bajas de ozono porque el dióxido de nitrógeno es el que se encarga de hacerlo desaparecer. Ya. Entonces, estas son las variaciones diarias. Como les dije de nuevo, fíjense también lo que ocurre en los distintos meses del año. Marzo es el mes más alto. Y estas pelotitas blancas son diciembre. Diciembre y marzo
corresponden a 2 meses de verano, ¿cierto? Cuando hace harto calor, y octubre también. Y estos son los meses en que hay más ozono. Y hay poco ozono en junio y en esta línea continua en agosto. Junio y agosto hay poco ozono. ¿Por qué hay poco ozono? Ustedes ya se están imaginando. Porque en esa época del año hay poco sol, y al haber poco sol hay pocas reacciones químicas que generan el ozono. Entonces el ozono es más bajo en invierno y es más alto en verano. Entonces se fijan que este es un contaminante un poco raro porque funciona al revés que los demás. Bueno, eh, podemos tener reacción, estos son los perfiles horarios. Hay otros perfiles que también son útiles para poder visualizar lo que ocurre con la contaminación. Esos otros perfiles son el promedio semanal, o el promedio diario, o el promedio del día. Si, fíjense en esta curva que está acá. Esta curva es un promedio de un periodo más o menos grande. Este periodo, si no me equivoco, todo el año 2018. El año completo del 2018. Todos los días del año se calculó el promedio de todos los lunes, el promedio de todos los martes, de todos los miércoles, etc. ¿Ya? Y eso nos da esta curva que está aquí. Fíjense que los días más altos son miércoles, jueves, viernes y un poco el sábado. Esos son los días que hay más contaminación en promedio. Y días bajos son el domingo, el sábado baja un poco, pero no tanto. El domingo baja y el lunes también es un poco bajo. Es más o menos obvio que esto tiene que ver con las actividades de la ciudad, ¿cierto? Las actividades de la ciudad son de lunes a viernes y por lo tanto en esos días es cuando hay más emisiones de contaminantes. El domingo hay pocas actividades, hay pocos viajes en bus, o sea, muchas industrias no están funcionando, hay menos viajes en vehículos, etc. Por lo tanto, el domingo es el día que hay menos actividad y por lo tanto es el día que hay menos concentración de material particulado. El lunes es un día un poco raro porque el lunes hay actividades de la ciudad, pero la contaminación no depende solamente de lo que se emite durante el día, depende de lo que había el día anterior. Porque si el día anterior hay contaminación, lo que se emite durante el día se suma a lo que había el día anterior, ¿cierto? Es más o menos obvio. Y además, lo que se emite durante el día está moderado por los vientos que hay durante el día, la noche, etc. Entonces, en el caso específico del día lunes, es más bajo porque el domingo es bajo. Si el domingo es bajo, significa que las emisiones que ocurren el día lunes no se suma, o sea, no hay muchas emisiones a las cuales, no hay mucha contaminación a la cual se sumen las emisiones del día lunes. En cambio, el martes y miércoles sí. El martes ya hay concentración el día anterior y lo que se genera el martes se suma a lo que había el lunes. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces hay efectos que hacen que la contaminación varíe de una u otra manera, pero esto, por ejemplo, nos da un perfil de una ciudad. Si estuviéramos en un campo, o en un sector rural, o en un sector donde hay un parque, por ejemplo, y calculamos el perfil semanal, nos va a dar algo completamente distinto. Porque en un sector rural hay mucho menos dependencia de las actividades del día de semana. Entonces, estos perfiles también se pueden calcular y nos sirven para entender un poquitito de dónde viene la contaminación. Hay otro perfil que también es fácil de calcular, que es el perfil anual. Este perfil anual es el que están viendo aquí en la figura,
El perfil anual se calcula, bueno, calculando todos los datos que hay en un año completo. Perdón, todos los datos de enero, todos los datos de febrero, todos los de marzo, abril, etcétera, etcétera, ¿cierto? ¿Y qué cosa tenemos claramente en este gráfico? Tenemos que los meses de invierno son los meses más altos. O sea, mayo, junio, julio. Agosto ya empieza a bajar porque está empezando la primavera. En realidad el invierno termina el 21 de septiembre, pero el calor ya empieza un poco en agosto. Los meses más fríos en realidad son junio, julio. Y mayo también es un mes más o menos frío. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué tenemos este perfil de material particulado 2,5? Porque varias razones. Una de ellas, y yo creo que es la más importante, es que el viento es distinto en invierno que en verano. En invierno el viento es menor, las velocidades, a pesar de que igual hay viento durante la tarde, en invierno siempre hay viento durante la tarde, pero las velocidades son bastante más bajas de lo que hay en verano. En verano el viento es más alto y por lo tanto entra más aire limpio de la cordillera y del mar, y eso limpia la ciudad y se lleva los contaminantes. Ese es uno de los efectos que generan este perfil que estamos viendo. Otro de los efectos es el hecho de que en invierno ocurre lo que se llama la inversión térmica. La inversión térmica significa que el aire es más frío abajo y al ser más frío el aire, el aire más frío es más pesado y al ser más pesado se queda pegado al suelo. Entonces, al quedarse pegado al suelo el aire, los contaminantes se quedan junto con esa masa de aire. En verano es un poco distinto. En verano el sol calienta esas masas de aire y al calentarse el aire se pone más liviano y sube. Y al subir se lleva los contaminantes. Entonces tenemos que en verano los contaminantes se los lleva el aire hacia arriba y en invierno no se los lleva. El tercer factor importante es que en invierno hace más frío y por lo tanto se usa mucho más la calefacción. En parte, la calefacción es a leña. O no solo calefacción, sino que hay otros tipos de quemas. Hay quemas de palos en los sectores semirurales. Ustedes mismos han visto la salida de la USACH, que está lleno de negocios y de estos donde venden anticuchos. Bueno, todo eso se suma y en invierno, como hay muy poco movimiento de aire, como el aire en la noche está muy tranquilo, todos esos contaminantes se van a la atmósfera y se quedan cerca del suelo y las concentraciones suben. Entonces, esos tres factores son los que generan este perfil. Y si se fijan, el perfil es bastante extremo, hay bastante diferencia entre el invierno y el verano. Aquí podemos tener en verano, en promedio, tenemos 10, 15 microgramos por metro cúbico y en invierno podemos tener un promedio de 40 microgramos por metro cúbico, o sea, casi 4 veces más. ¿Ya? Y eso se debe a esos factores que les digo, esos tres factores principalmente. Por supuesto que hay otros factores. ¿Ya? Entonces, tenemos estos perfiles acá, que son los promedios horarios. Perdón, este de aquí es el promedio mensual. Hay otros perfiles que podemos calcular, que son el perfil del ozono, por ejemplo. Ese no lo tengo aquí en realidad, pero el perfil del ozono. ¿Cómo sería el perfil de ozono? El perfil mensual del ozono. Uno vería que el ozono es máximo en verano.
Fíjense el gráfico que está acá arriba. Este gráfico que está acá nos dice que en los meses de verano tenemos más concentración, ¿ya? Y en los meses de invierno tenemos menos concentración. Por lo tanto, si uno hace un gráfico de todos los meses del año, del ozono, si aquí uno pone ozono, si uno hiciera ozono, uno vería un gráfico que es al revés de lo que está acá. A ver, vamos a ver. Uno vería... A ver si me funciona, no sé si me funciona. Uno vería un gráfico así. Entonces, si uno se fija en el ozono, uno vería un gráfico como esta línea azul que está acá. El máximo es en verano. ¿Por qué? Porque el ozono se genera cuando hay altas radiación solar. Y la radiación solar es más alta en verano. Y es más baja en invierno. Por lo tanto, en invierno tenemos concentraciones más bajas de ozono. Y aquí, enero y febrero, también tenemos niveles altos de ozono, ¿ya? Entonces, ese sería el perfil del ozono. Los otros contaminantes, no he mencionado todos los contaminantes, pero los otros contaminantes, la mayoría se comportan parecido al MP2,5. Por ejemplo, el dióxido de nitrógeno. ¿De dónde proviene el dióxido de nitrógeno? Principalmente de los vehículos. Los vehículos funcionan durante todo el año. El tráfico vehicular es más o menos parecido durante todo el año. Quizás en febrero baje un poco por las vacaciones, pero en general el tráfico vehicular es muy parejo, es parejo durante el año. Por lo tanto, durante todo el año tenemos emisiones de dióxido de nitrógeno. Pero en invierno tenemos que el aire está mucho más quieto. Por lo tanto, esas emisiones de dióxido de nitrógeno no se dispersan y se quedan atrapadas en la atmósfera y por lo tanto la concentración sube. Entonces el dióxido de nitrógeno sube durante el invierno y baja durante el verano. ¿Por qué? Fíjense que fíjense lo que ocurre, las emisiones son más o menos constantes, pero la concentración, que es la cantidad que hay en el aire, sube en invierno. ¿Ya? Entonces, hay que tener claro que las emisiones no son necesariamente lo mismo que las concentraciones que uno mide. Tomen de nuevo el ejemplo de Buenos Aires. Buenos Aires tiene mucho más habitantes que Santiago, tiene muchas más fuentes de contaminación, pero tiene menos contaminación que Santiago. ¿Y por qué? Por eso mismo, porque hay mucho viento y ese viento limpia la ciudad. En cambio, Santiago no tiene mucho viento y por lo tanto los contaminantes se concentran y quedan, y por eso tenemos estas concentraciones altas que vemos en Santiago. Ya, entonces estos son los perfiles, los distintos tipos de perfiles que podemos hacer. El perfil horario, que es este de acá, este es el perfil horario, después el perfil semanal y el perfil mensual. Y estos perfiles entonces nos permiten entender cómo funciona la contaminación. Por ejemplo, en el Parque O'Higgins, las concentraciones más bajas ocurren entre las 4 y las 7 de la tarde más o menos, 7, 8 de la noche. Entonces, a una persona, sabiendo este perfil, uno podría decir, si yo quiero hacer ejercicio, ¿a qué hora me conviene más? A estas horas de la tarde, porque a esa hora el aire está más limpio. ¿A qué hora no me conviene hacer ejercicio?
justamente en la mañana, entre las 8 y las 10, 11 de la mañana. A esa hora no me conviene hacer ejercicio porque a esa hora es cuando hay más contaminación en el aire, en promedio, por supuesto. Entonces, este tipo de perfil, como les digo, son útiles para poder programar algunas actividades en las cuales conviene no hacer o sí hacer ejercicio, o algunas otras actividades de otro tipo, ¿ya? En el caso de las Condes, no tengo aquí el perfil de las Condes de MP2,5, pero el perfil de las Condes es un poco distinto porque el aire se lleva la contaminación del centro de Santiago hacia Las Condes y Las Condes sube durante la tarde. Entonces, ¿a qué hora conviene hacer ejercicio en Las Condes? Es un poco distinto de a la hora que conviene en Parque O'Higgins, ¿ya? Pero esto sí es importante en el caso de ustedes, si tienen que hacer, cuando tengan que hacer clases, pueden utilizar este tipo de información para poder diseñar un poco mejor algunas actividades que tengan que hacer con los alumnos, ¿ya? Finalmente, ¿qué es lo que es un último efecto que ocurre en la ciudad y que tiene mucho que ver también con la contaminación ambiental? Es lo que se llama la inversión térmica. La inversión térmica ocurre cuando el aire que está abajo está más frío que el aire que está arriba. El aire frío es más pesado y por lo tanto se mantiene abajo. El aire caliente es más liviano y sube. Entonces, en invierno, ¿por qué ocurre la contaminación? ¿Por qué ocurre la... no tengo aquí anotado, pero bueno. Aquí en la curva al lado derecho pueden ver claramente lo que ocurre en un día de inversión térmica. El aire frío está aquí abajito, ¿cierto? Cerca donde están estos camiones, y acá arriba el aire está más caliente. Aunque parezca raro, el aire más arriba está más caliente. ¿Cómo se nota eso? Fíjense en esta chimenea que está emitiendo humo acá. Este humo sube porque el aire, la chimenea emite humo caliente. El aire está caliente y al estar caliente el aire sube. Pero cuando sale al exterior, se empieza a enfriar ese aire y eventualmente alcanza la misma temperatura que el aire exterior. Y empieza a subir, pero no puede subir mucho porque la capa de aire fría es la que mantiene ese aire, lo mantiene cerca, mantiene la contaminación cerca del suelo. Y además, fíjense que hay una línea muy nítida entre el lugar donde está más caliente y el lugar donde está más frío. Esto es lo que se llama la inversión térmica superficial. Y la inversión térmica en general produce altos niveles de contaminación. No en general, siempre. Cuando hay inversión térmica, siempre tiene el efecto de acumular los contaminantes y los contaminantes se acumulan cerca del suelo. Entonces, esta inversión térmica es superficial porque está, ¿a cuánto, digamos? Debe estar como a 40 metros del suelo, una cosa así. 30, 40 metros del suelo. Acá hay una foto de Santiago, aunque no lo crean, aquí debajito está Santiago. Fíjense la diferencia entre el aire en Santiago y el aire en la cordillera. ¿Por qué esa diferencia? Por el mismo efecto que tenemos aquí a la derecha. El aire en Santiago está más frío, el aire aquí donde está esta nube, está más frío que el aire que está un poco más arriba. Y al estar frío el aire, es más pesado, y al estar más pesado se mantiene abajo. Y los contaminantes se mantienen abajo también, porque no pueden subir. Y los contaminantes no tienen vida propia. Los contaminantes se mueven porque se mueve el aire. Si el aire se mueven los contaminantes. Si el aire no se mueve, no se mueven los contaminantes. ¿Ya? Entonces, estos dos efectos, esta es la inversión térmica. Pero hay distintos tipos de inversión térmica. Si se fijan, esta inversión térmica es bien bajita, está como a 40 metros de altura.
Esta otra inversión térmica es más alta. Debe estar, no sé, pues a 300, no, un poco más, 400, 500 metros de altura. ¿Ya? Entonces, esta inversión térmica es más alta y esta inversión térmica es más baja. A esta se le llama inversión térmica superficial y a esta otra se le llama inversión de subsidencia. Yo creo que quizás la próxima semana les vea un poquitito los tipos de inversión térmica que existen. Pero la inversión térmica es eso, es simplemente que el aire de más abajo se mantiene más frío. ¿Por qué ocurre la inversión térmica superficial? Ocurre, a ver, ¿por qué el aire se enfría y el aire se calienta? Aunque parezca raro, no se enfría por el sol, sino se enfría o se calienta por contacto con la tierra. ¿A qué me refiero? Ustedes pensarán que cuando hay sol, el sol calienta el aire, ¿cierto? Pero no es así. El aire es transparente a la luz solar y por lo tanto, al ser transparente, la luz solar sigue de largo. Entonces, en general, no es el sol, no es la luz solar la que calienta el aire o enfría el aire, sino es el contacto con el suelo. ¿Qué es lo que ocurre durante una tarde en que hay sol? El sol llega a la superficie de la Tierra y calienta la superficie de la Tierra. Calienta el suelo, calienta el cemento. Bueno, ustedes lo ven, porque durante una tarde tocan el cemento y está caliente, ¿cierto? Entonces, lo que se calienta es la superficie. El aire que está cerca de la superficie se calienta por contacto. Entonces, durante la tarde, el sol calienta la superficie y la superficie a su vez calienta el aire que está cerca. Entonces, de esa manera se va calentando el aire que está cerca de la superficie. ¿Ya? El aire que está más arriba no se calienta porque, acuérdense, la atmósfera es transparente a la luz solar. Por lo tanto, si es transparente, la luz atraviesa y no calienta. ¿Ya? Entonces, el aire que está en la superficie, como está más caliente, es más liviano y empieza a subir. Y al subir, entonces, empieza a haber un movimiento de aire y el aire más arriba se empieza a calentar. Y así sucesivamente. ¿Qué ocurre en la noche? En la noche no hay radiación solar y por lo tanto el suelo se empieza a enfriar. Y al enfriarse el suelo, se enfría el aire que está cerca del suelo. ¿Ya? Entonces, la superficie es la que se enfría en la noche y el aire que está cerca del suelo se enfría también. ¿Por qué? Porque está en contacto con la superficie. Pero ese aire, al ser más frío, es más pesado y se queda donde está. ¿Se fijan entonces? Y eso empieza a producir lo que se llama la inversión térmica superficial. ¿Ya? Entonces, estos son los tipos de inversión térmica que generan bastante contaminación, especialmente en Santiago, bueno, en todas las ciudades de Chile en realidad. Bien, vamos a dejar ahora, con esto terminamos la parte del comportamiento de la contaminación ambiental. Y la próxima clase me gustaría tener uno o dos o tres voluntarios que quieran aprender a manejar un poco los datos de contaminación ambiental. Entonces, esos voluntarios, en lo posible, pueden compartir pantalla, comparten pantalla y yo les voy diciendo cómo ingresar a la página, cómo bajar los datos y cómo hacer el análisis. Eso lo puedo hacer yo también y mostrárselo, pero prefiero que alguno de ustedes lo haga. ¿Por qué? Es más o menos obvio, ¿cierto? Es porque si alguno de ustedes lo hace, van a aprender mucho más que si yo se los digo directamente. Entonces, por eso me gustaría que alguien se animara, que pudiera compartir pantalla la próxima clase y nos metemos a la página web donde están los datos y los bajamos y le echamos una miradita con el Excel. Acuérdense que la idea de la presentación es que ustedes saquen esos datos de la página web,
la página, a propósito, la página web es la que les mostré recién. Es esta de acá. Esta de aquí es la página web. Nos vamos a meter acá. Aquí, por ejemplo, viene ver ficha, ¿ya? Y aquí en la ficha, uno aquí tiene los contaminantes, ¿ya? Y uno puede graficar los contaminantes, ¿ya? Por ejemplo, el dióxido de nitrógeno. Yo pincho acá, fíjense lo que aparece aquí. Aquí están los datos de dióxido de nitrógeno desde el año 2009 hasta el 2020. Bueno, lo que me interesa entonces es que alguno de ustedes se anime y pueda compartir pantalla. Y yo le voy a ir mostrando cómo hacerlo y entre todos vamos manejando los datos, ¿ya? Así que eso por ahora. No sé si tienen alguna duda, pregunta. ¿Está todo bien? Ahí tengo mi micrófono encendido. El parlante está bien. Ya. Entonces, me imagino que está todo bien. Y nos veríamos entonces el próximo jueves. ¿Ya? Que les vaya súper. Y ha sido un gusto estar con ustedes, así que nos vemos luego. ¿Ya? Chao, chao. Chao, profe. Chao, Chao, nos vemos. profe. Chao. Nos vemos. Chao.